A comenzar, chicos. Buenos días con todos. El objetivo de la clase de hoy es realizar la presentación de un cineforo, tomando en cuenta el espacio que se les había, en este caso, realizado toda la definición y anticipación dentro de las clases. ¿Sí? Vamos encendiendo las cámaras con nosotros. Y está presente la Magíster en Gestión y Educomunicación de la Universidad Central del Ecuador y docente de Producción Audiovisual de la Universidad Politécnica Salesiana, licenciada en Comunicación también de la Universidad Politécnica Salesiana, cursando el doctorado de Palermo en lo que se refiere a la parte de educomunicación. Y obviamente alguna serie de experiencias más que obviamente compartirá con nosotros este día después de ver la película de Stop Motion, ¿sí? Vamos prendiendo las cámaras, Matías, Samantha, Maritza, Zulay, Daniela, Justin, para que puedan recibir el saludo de Cristina Naranjo. Muchas gracias. No, buenos días con todos. Gracias, Leo, por la invitación. Espero que esta sea una jornada entretenida y que puedan hacer todas las preguntas que deseen, pues para que puedan ir incursionando también por este tema del stop motion. Yo soy Cristina y bueno, les voy a acompañar en esta mañana a todos ustedes. Así que tengamos una excelente jornada. El espacio está organizado de manera que veamos la película o cortometraje de 10 minutos de la adaptación de El cuento Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga, ¿sí? Vamos a ver esa adaptación en stop motion y posteriormente ustedes, cada uno procederá a dar su criterio y una pregunta a la especialista, ¿sí? Además de eso, las personas, en este caso, que están observando, van a evaluar el espacio a través de la página 154 del libro, ¿sí? Aquí dice, en este caso, sus criterios y acá una lista de cotejo que tienen que poner sí o no, de acuerdo a lo que usted vea durante todo el espacio, ¿sí? En esta parte son tres criterios, especialmente aquí dice ideas personales, entonces obviamente son sus criterios frente a lo que están viendo y están observando, no solo el rato de la película, sino después en la parte del cineforo. Entonces procedemos, por favor, a observar el cortometraje. ¿Vemos todos ahí bien? Sí, profe. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Ella lo quería mucho. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer.
Alicia pasó todo el otoño en la casa sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín. Al día siguiente, amaneció desvanecida. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana despierta como hoy, llámeme. Buenas noches. Gracias, doctor. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones. Entre las más pesadas había un cerdo que tenía los ojos fijos en ella. ¿Alicia? Tranquila. Soy yo. El médico volvió inútilmente. Había allí delante una vida que se acababa, desangrándose día tras día, hora tras hora, sin saber absolutamente cómo. Es un caso inexplicable. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida. Apenas podía mover la cabeza y perdió el conocimiento. Alicia murió por fin.
Señor, señor, venga rápido. Mire esas manchas. Parece sangre. ¡Oh! Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. Señor. Noche tras noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su trompa chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón sin duda habría impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días y en 5 noches había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas ocasiones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. ¿Ya? Listos. ¿Ya? En este caso, la adaptación de este cuento, incluido dentro de los relatos de muerte de Horacio Quiroga, en un libro en el cual antes se conseguía en una sola recopilación los cuentos de amor, locura y muerte. Hoy en día, con las diferentes, en este caso, editoriales, se la puede conseguir solo en los cuentos de muerte. Este es un escritor del modernismo argentino que se le considera uno de los mejores relatistas de todos los tiempos. La adaptación es chilena y he dejado, en este caso, recorrer un poco más de los créditos porque obviamente después nos hablará Cristina de lo importante que es toda esa reunión de personas que están detrás de toda una producción, en este caso de una adaptación, y obviamente la curiosidad que siempre he tenido es el asunto de este tipo de animaciones, ¿no? Si bien soy un experto en producción radial, la comunicación en el análisis de películas siempre me ha fascinado un poco el hecho de que cómo lograr que hacer toda una producción cinematográfica, ¿sí? Que la hemos visto más nosotros en una película llamada Pollitos en Fuga y en varias versiones, ¿no? Con muñecos que prácticamente no se los puede mover sino con ciertos movimientos y efectos. Entonces, de eso se trata. Les daré a cada uno, en este caso, el espacio necesario para que dé su criterio y su pregunta, y pues procederemos también a las respuestas de nuestro especialista. Antonella, por favor.
¿Qué te pareció el video? Me pareció muy interesante, especialmente en la parte que revelaron por qué se sentía tan débil. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta para Cristina? Porque su esposo la amaba profundamente, pero nunca se lo hizo saber, solo hasta el día de su muerte. ¿Ya? Cristina, por favor, comienza. Bueno, Antonella, es bien interesante cómo está relatada la historia. Muchas veces en el cine y en producciones que sean con actores o en este caso animación, los personajes pueden ser parte de los conflictos de la vida, digamos, que se presentan en la vida cotidiana, pero también podemos nosotros alimentarlos de la imaginación cuando nosotros tratamos de películas o de contenidos de ficción. En este caso, pues, su esposo, que la amaba, dice, ¿no? El relato del cuento, pero no se lo expresaba, demuestra en toda la película, en todo este cortometraje, justamente una especie de distanciamiento con su esposa, ¿no? Sin embargo, así como en la vida real, hay personas que somos de pronto más extrovertidas y hay otros más introvertidos. En el cine, esos sentimientos se los exagera. ¿Para qué? Para que el espectador, o sea, nosotros los que estamos en contacto con la escena, con la película, tengamos una relación directa con ese personaje y logremos sentir esos sentimientos que en este caso esta adaptación literaria, porque es muy importante entender que es la adaptación de un cuento de un famoso escritor, nos llegue a nosotros con esos sentimientos, ¿no? Entonces, ahí está la expresión. Y así como en la vida real, hay muchas personas que a veces nos quieren, pero no nos expresan. Los cuentos, los relatos también nos dejan enseñanzas. Entonces, una de esas enseñanzas que está por detrás de este cuento es justamente eso, ¿no? Que cuando nosotros tengamos algún sentimiento por otra persona, sobre todo de afecto, seamos capaces de decirlo, ¿no? Y para eso están estos relatos, tanto audiovisuales como visuales. Listo. Sebastián, ¿cuál es tu criterio sobre el cortometraje? Ya le hice. Sobre el criterio me pareció interesante, me pareció más explicativo, me pareció más razonable. Ya, lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta al especialista? ¿Por qué algunas veces los maridos les pegan a sus mujeres y por qué ¿cómo se dice esta palabra? Le dicen que cuando no me acuerdo. Los maltratan de veces. Es- Ya. En este caso, ¿no? Seguimos con la narrativa, Cristina, por favor. Muy bien, Leo, gracias. Sí, Sebastián, mira, en la actualidad hay mucho tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Siempre esto parece que ha ido incrementando, no solo en nuestro país, sino a nivel del mundo. Y a veces es porque la sociedad ha pasado por muchas épocas, por muchas etapas, donde en etapas anteriores a la nuestra, las mujeres estaban dedicadas a un oficio más doméstico, de estar en casa, cuidando sus hijos. Esa realidad fue cambiando con ciertas libertades y al cambiar, evidentemente la sociedad tiene una reacción y en este caso ha sido una reacción bastante negativa. A veces la sociedad machista, así se la denomina, ¿no? En esta condición, ha hecho que muchas personas no entiendan que hay libertades de comportamiento y libertades de expresión, no solo con el tema de las mujeres, sino con el tema de personas que tienen otra raza, que tienen otra condición religiosa, una condición, digamos, física distinta, otros son más gorditas, otros son más delgados, etcétera, ¿no? Y hay personas que no tienen mucha tolerancia con eso. El único camino que nosotros tenemos para evitar ese tipo de maltrato, porque hay diferentes tipos de maltrato. Maltrato físico, maltrato psicológico, el maltrato verbal,
cuando nosotros miramos mal a alguien o de pronto le gritamos una grosería a alguien, también es una forma de maltrato. Entonces, esas expresiones de diferentes tipos de maltrato que hay y las consecuencias que vemos en los noticieros, en la sociedad a diario, la única forma en que nosotros podemos ayudar es con la educación, ¿no es cierto? Enfatizando, haciendo este tipo de charlas, haciendo un tipo de reflexión para que las personas también concienticen alrededor de eso. ¿Listo? Ya. Recuerden, chicos, realizar preguntas también sobre el asunto técnico, ¿no? Que es lo más interesante de este tipo de género. Ya. Karen, por favor, ¿cuál es tu criterio? ¿Me puede repetir la pregunta, Alicia? ¿Cuál es No tu la escuché. criterio sobre lo que viste? Bueno, a mí me pareció un tema muy interesante gracias a que a mí me gusta mucho el cortometraje ya que da muy buenas animaciones. ¿No? ¿Cuál es tu pregunta para el especialista? ¿Qué aprendizaje nos deja este cortometraje? Bueno, el mensaje en realidad, Karen, que un cortometraje como este nos deja, aparte de adaptar, ¿no? Y ahí quiero topar ese tema, la adaptación. Cuando nosotros tenemos diferentes tipos de lenguajes en el mundo real y en el mundo académico. Uno de los lenguajes es el lenguaje escrito y otro es el lenguaje de la imagen. Dentro del lenguaje escrito, ¿no es cierto? Horacio Quiroga hace la narración de un cuento. Su vida fue muy dura, hay que entenderlo eso, y por eso también estos relatos trasladan parte de su vida. Este relato del cuento es adaptado a este stop motion. ¿Eso qué quiere decir? Que este relato escrito lo adaptaron los realizadores para hacerlo un relato audiovisual, es decir, imagen en movimiento y sonido. Y ahí este lenguaje se va articulando, empieza presentando los personajes, empieza desarrollando toda esta historia hasta al final trabajar un tema de un mensaje, por eso estoy hablando del tema del mensaje. Esta estructura ordenadita que viene planteando la historia de los personajes, se desarrolla la historia, presenta un final y luego una moraleja o un tema de reflexión para nosotros, que es lo que nos deja este cortometraje. Esta estructura se llama storytelling y es muy utilizada en la actualidad, que es una estructura ordenada. Ahí sí vamos a decir qué moraleja, qué reflexión nos deja esto. Y yo creo que después de mirarlo unas 3 veces, que es lo que le viste este corto, en realidad nos deja la reflexión de que cuando nosotros tenemos a alguien al lado, sean nuestros padres, nuestros hermanos, una pareja, una mascota, alguien a los que nosotros tenemos afecto, primero debemos expresar nuestros sentimientos, luego debemos cuidarlos y llegar hasta el final del asunto, ¿no? Y luego nosotros vamos a tener esta idea de trasladar estos sentimientos de afecto, de amor hacia otras personas, ¿no? Es muy, muy importante esto. Yo creo que la moraleja más grande adicional a esto es que siempre que se nos presente un problema o una inquietud debemos llegar hasta el final del asunto. Quizá si es que descubrían antes que este monstruo le chupaba la sangre, el cerebro de esta señora, capaz que lograban impedir su muerte. Entonces, siempre nosotros deberíamos llegar a lo profundo de un problema, de un relato. ¿Ok? Gracias. Recuerden también que en este caso las moralejas son parte de las fábulas en lo que es los géneros literarios. Este es un relato y obviamente el aprendizaje está en todo lo que yo pueda interpretar, ¿sí? Entonces por ahí también va la temática. Francisco, por favor, tu criterio.
Ya, profe, a mí me pareció muy interesante y muy, como es, y muy bueno el cortometraje porque me gustó que estuviera hecho con stop motion, porque nosotros sí sabemos usar stop motion. Y la pregunta es, ¿nosotros podemos hacer de un libro stop motion o solo podemos hacer de una película? Por supuesto, Francisco, que podemos hacer de un libro, de un cuento, de una historia relatada a partir de nuestras palabras, pero es muy buena tu pregunta en el sentido de que los lenguajes son distintos. Entonces, cuando nosotros en el lenguaje literario, por ejemplo, hay un escritor muy famoso latinoamericano al quien me gusta mucho, que es Gabriel García Márquez, empieza a relatar todos los entornos de un mercado, de una casa. Él los relata con tanto detalle, con tanta meticulosidad, que el rato que uno lee es como que si percibiera el olor de ese entorno, los sonidos del entorno, ¿no? Y eso puede tener 3, 4, 5, 10 hojas, ¿no? Pero en la producción audiovisual eso se resume en segundos. La imagen tiene que estar contada más rápido, tiene que estar contada en segundos. Por eso es que la adaptación es un poco complicada a veces, porque el lenguaje literario es uno y es muy rico en cuestión de descripciones, en cuestión de las palabras, en la cuestión narrativa, mientras que el lenguaje cinematográfico, audiovisual, tiene que ser un lenguaje que en el recorrido de la imagen, en la filmación de la imagen, en la animación de esta imagen, ya nos dé ese sentido que quizá el relato escrito se demoró 3 o 4 hojas, nosotros en la imagen nos vamos a demorar segundos o minutos o cuestiones mucho más cortas, pero sí se puede. Cualquier cosa, incluso un sueño que nosotros tengamos, incluso un relato, algo que nos contó nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero, lo podemos hacer historia y lo podemos llevar a la pantalla grande, como lo dicen dentro de la jerga cinematográfica, al cine. Una de las adaptaciones más fiel en este caso, un libro, no en este género, sino en tipo de película, es en este caso, la película hecha a la obra literaria de Patrick Süskind, El perfume, por lo menos en la primera parte, ¿sí? Como dice Cristian, lo más difícil es tratar de generar todo ese detalle. Yo creo que aquí la escena más difícil debió haber sido la escena de la alucinación. Sí, nosotros la vemos tan bien hecha, pero lo veo como la escena más complicada de realizar, por lo menos en este cortometraje. Génesis. Sí, Licia, mi opinión de la película es que fue muy interesante y me gustó mucho que fuera en stop motion, ya que yo no he visto muchas películas de esa manera. Y eso, Licia. ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta para el especialista? Mi pregunta es que ¿cómo pudo llegar el insecto a la almohada de Valentina? Muy bien. Bueno, yo voy a continuar con tomando la posta de lo que decía Leo, y voy a conectar justamente con esto. Muchas películas, en este caso, por ejemplo, El perfume, me encantó la adaptación. También hay otra que, bueno, ya es como para un público más adulto, que es En el nombre de la rosa, ¿no? Que me parece también una adaptación muy bien lograda, porque no todas las adaptaciones en el cine son tan bien logradas, ¿no? Pero en estas adaptaciones nosotros podemos dar un énfasis mayor a un personaje que a otro. En este caso, el personaje de la almohada, del insecto en la almohada, es un personaje. Y ahí quisiera hablar sobre el tema de los personajes dentro de los cortometrajes o largometrajes. Esto depende del tiempo, ¿no? De duración. Un cortometraje va desde los 30 segundos hasta los 5 minutos, y en el cine un poquito más, hasta los 15, 20 minutos. Luego vienen los mediometrajes, que van desde los 20 minutos, una media hora, hasta la hora y media.
Y los largometrajes, como ustedes ya sabrán, películas como El Señor de los Anillos que pueden llegar a durar hasta 5 horas, la versión extendida, ¿no es cierto? Que son películas que se llevan generalmente al cine. Dentro de estas películas existen personajes protagonistas, que son personajes alrededor del cual gira la historia, ¿no? Este personaje se plantea un objetivo de vida, un objetivo dentro de la historia, y este objetivo se puede o no se puede cumplir. Y hay los personajes antagónicos, que son los personajes que intentan, bajo cualquier precepto, hacerle la vida imposible al protagonista para que esto no se cumpla, ¿no? Y ahí el tema de los personajes es a veces complejo, como en el caso de este cuento, porque nosotros vemos a la señora que se casa con su marido y a la señora que les atiende, esos 3 personajes al inicio. Y mientras tanto están sentimientos de por medio, que es de pronto ya no era muy feliz cuando se casó y luego empieza a caer enferma. Y no sabemos, ¿no? Cuál es el antagonista y cuál le hace problema a la vida. Y en realidad es la enfermedad de la esposa. Y en este caso es un personaje que no se ve, o sea, que no sale como persona física y que empieza a impedirle, ¿no? La vida a esta mujer, sino que en realidad es su enfermedad. Y esa también es un personaje, al igual que este monstruo que le chupaba la sangre del cerebro, también es un personaje antagónico, porque impide que el objetivo de vivir ellos felices, tranquilos, sanos, se cumpla. Entonces, ¿cómo hacen estos saltos, digamos, en la producción audiovisual de pasar de una imagen que está en movimiento a ese dibujo de este monstruo que está ahí chupándole la sangre? En realidad hay muchas técnicas, ¿no? Algunas son animadas, otras a través son de gráficas, otras a través de actores, pero se las hace como un corte, con un salto. Y estos saltos están dados en función de hacia dónde mira un personaje y el otro. Si yo estoy con una cara de admiración y estoy mirando hacia mi teclado, yo puedo saltar hacia el teclado porque la dirección de la mirada de un personaje es el que marca de alguna manera el ritmo de una película. Entonces, nosotros tenemos varias formas y en este cortometraje el director de cine que hace es un director de cine, el que hace este corto, por eso es muy bien hecho. Y tenemos la gracia de verlo, ¿no? De disfrutarlo. En realidad hace un corte totalmente hacia el monstruo y le da un protagonismo a ese personaje, que no lo habíamos visto a lo largo de la película, pero que es la causa de por qué falleció la esposa, ¿cierto? Listo. Muchas gracias, Cristina. Por favor, chicos, nos procedemos a volver a conectar para poder seguir con los demás criterios y las demás preguntas. Gracias.